A continuación les hablaré acerca de un tema de lógica que es los predicables no esenciales. Existen dos tipos, el propio y el otro es el accidente lógico. Comenzaremos por explicar el propio. Este no está incluido en la esencia del sujeto, sin embargo, emana necesariamente de ella. Podemos decir que es consecutivo de la esencia. En las ciencias, se utiliza mucho para derivar propiedades de un grupo de objetos. Por ejemplo, saber qué propiedades tiene cada elemento de la tabla periódica. Esto nos ayudará a saber las reacciones que se pueden formar con cada uno de ellos. La propiedad es afirmada de la especie de la cual es lo propio y de los individuos que pertenecen a la especie. Una buena referencia es que la especie de los monos tiene el pulgar oponible en comparación con la especie del jaguar. Pongamos un ejemplo más específico. Podemos decir que Pedro es pesado, sociable, alegre. Todas esas propiedades, aun cuando no están incluidas en la esencia de Pedro, considerado animal racional, sí son cualidades necesarias de él, porque se derivan a partir de su esencia humana. No necesariamente tiene que ser alegre, mas es una cualidad a la que está sujeto por ser hombre, y la cual puede llegar a desarrollar. Ahora pasaremos a explicar el accidente lógico, el cual es una cualidad que se le atribuye a un sujeto, pero que puede estar o no en él. Por ejemplo, al ver a una persona damos por hecho de que tiene la capacidad de hablar, mas no sabemos si ésta llega a ser muda. El accidente lógico ni está en la esencia del sujeto ni emana necesariamente de ella. Un ejemplo. Podemos decir, el triángulo es rectángulo, pero para la esencia del triángulo es indiferente que sea rectángulo o no. Puede llegar a ser isósceles, escaleno o cualquier otro tipo. Es un concepto que se predica de un sujeto, pero se refiere más a un orden mental. Es afirmado tanto de la especie como de los individuos. Y para entender mejor el tema, les explicaré las diferencias entre accidente lógico y accidente metafísico. El lógico es un predicable en cuanto a su relación con la esencia de un objeto. Es un ente de razón, concepto que se predica de un sujeto. Y como ya lo habíamos visto, se refiere al orden mental, son los conceptos de la mente. En cambio, el accidente metafísico se refiere a una categoría que se predica de alguna cosa. Este ya es un ente real y existe independientemente de la inteligencia que lo piensa, necesariamente en un sujeto. Por ejemplo, Plutón ya existía aunque nosotros no lo supiéramos antes de 1930. Y ahora un resumen que nos ayudará a recapitular todo lo que hemos visto hasta el momento. Comencemos con el propio. Recuerden que es un concepto que no está incluido en la esencia del sujeto, pero sí emana necesariamente de ella. Su importancia reside en que la ciencia busca estas propiedades en los objetos. El accidente lógico es un concepto que ni está en la esencia del sujeto ni emana necesariamente de ella. Y el accidente metafísico es una categoría. Se opone a substancia y es un ente real. El accidente lógico es un predicable, se opone a propio y a predicable esencial. Este es un ente de razón. Y una de las partes importantes es la relación que tiene este tema de lógica de los predicables no esenciales con la pedagogía. Es útil para que los alumnos lleguen a identificar lo propio de cada objeto, especie o individuo, y puedan llegar a formular y entender mejor lo que se les enseña en ese momento. Al mismo tiempo, el accidente lógico ayudará al alumno a reconocer los atributos que se dan en dichos sujetos, sabiendo que tales características que se mencionen no afectan directamente al sujeto. Por ejemplo, para llegar a aprender las fracciones hay que saber las reglas y las propiedades del objeto, y esto ayudará a que el alumno tenga una mejor comprensión de ellas.